Mi nombre es Daniela da Costa y les voy a hablar acerca del virus de la influenza, pero antes les voy a decir ¿qué es la influenza? La influenza es una enfermedad respiratoria infecciosa aguda de origen viral. Es altamente contagiosa y se propaga con rapidez en fases epidémicas. A pesar que a menudo aparenta ser una enfermedad benigna, la influenza es una enfermedad grave que provoca la muerte a miles de personas cada año. Los síntomas son muy similares a los de los catarros comunes o resfriados. Sin embargo, a medida del tiempo, se vuelven más severos y su inicio es generalmente abrupto. Ocasiona una morbilidad extensa y en muchos casos requiere hospitalizar a los enfermos por la gravedad de las complicaciones y en particular por las neumonías bacterianas. Ahora vamos a conocer acerca de la estructura de la influenza. El virus de la influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae, que se divide en 4 géneros o tipos. Esta tipificación se debe a la especificidad antigénica de la nucleoproteína y matriz. Los virus B y C están mayormente restringidos al hombre, mientras que los virus A infectan algunas especies de aves, caballos, cerdos, ballenas y algunos subtipos al hombre. Las partículas presentan un aspecto pleomórfico, aunque generalmente son esféricas, que miden entre 80 y 120 nanómetros de diámetro. El genoma está compuesto por ARN de cadena simple. Esta está protegida por una cápside de simetría helicoidal. La envoltura exterior de estos virus es una membrana de constitución lipídica que rodea la partícula viral y se origina a partir de la célula hospedera. En la envoltura lipídica se insertan radialmente, a modo de proyecciones, espículas, que son las 2 glucoproteínas del virus, la hemaglutinina y la neuramidasa. Estas quedan expuestas como espigas sobre la superficie de la partícula. También se inserta sobre la superficie la proteína M2, pero en un número muy pequeño. La hemaglutinina constituye una de las 3 principales proteínas de la superficie del virus y su principal determinante antigénico. Deriva su nombre por poseer la propiedad biológica de aglutinar los glóbulos rojos. Este fenómeno, llamado hemaglutinación, se utiliza para detectar y cuantificar al virus. La hemaglutinina se fija a los receptores mucoproteicos de las células del epitelio respiratorio e interviene en la penetración. La neuramidasa es otra de las proteínas de superficie del virus de la influenza. Es imprescindible para que ocurra la fragmentación de la hemaglutinina por las proteasas de la célula huésped durante la infección. La hemaglutinina es el principal antígeno del virus contra el cual va dirigido la respuesta inmune neutralizante. Ahora que ya conocemos la estructura del virus, vamos a ver el proceso de replicación y la forma en cómo el cuerpo se defiende de este virus. Ahora veamos cómo ocurre el proceso de infección de la influenza. La infección de la influenza se puede propagar con tan solo un estornudo, debido a que se liberan partículas virales que pueden entrar en nuestro cuerpo. La infección inicia cuando el virus entra en nuestras vías respiratorias. Una vez ingresado a nuestro cuerpo, el virus de la influenza se une específicamente a la superficie de las células epiteliales. La envoltura del virus contiene la proteína neuraminidasa, NA, que participa en el proceso de liberación de los virus recién producidos, y los canales iónicos M2, que promueven cambios en la estructura viral durante la entrada del virus a la célula. La hemaglutinina es un factor clave para el ingreso del virus a la célula. Esta proteína se une al receptor que contiene ácido ciálico en la superficie del hospedero. Esto permite que el virus se fusione con la célula. La hemaglutinina está constituida por 3 polipéptidos y cada polipéptido se descompone a su vez en 2 subunidades. HA1, que se fija a los receptores mucoproteicos, y HA2, que se une a la capa lipídica de la envoltura viral. Una vez se ha dado una conexión efectiva, las partículas virales de la influenza ingresan a la célula mediante un proceso de endocitosis, formando vesículas que se unen a los lisosomas para formar endosomas. Al formar una vesícula ocurre un cambio en la conformación de las moléculas HM. El complejo H1 se abre y permite que H2 forme una hélice alfa triple que se extiende hasta la membrana del endosoma. Una vez se ha realizado la fusión, las moléculas se invaginan dando lugar a que ocurra la fusión entre la membrana viral y la membrana del endosoma. Luego de la fusión, se libera el complejo de ribonucleoproteína nucleocápsida en el citoplasma celular. La ribonucleoproteína viral y la polimerasa es transportada a través de un poro nuclear hacia el núcleo. Luego se pierde las cubiertas liberándose en el citoplasma celular.
Una vez en el núcleo se forman dos tipos de transcritos diferentes a partir del ARN vírico, el ARN complementario y el ARN mensajero. Los ARN mensajeros salen del núcleo, se unen a los ribosomas y mediante el retículo endoplasmático rugoso se traducen en las correspondientes proteínas virales HA y NA. El aparato de Golgi transforma las proteínas que servirán para ensamblar al virus y estas son transportadas a la membrana mediante vesículas. Las proteínas que formarán las membranas HM y NA, entre otras, se insertarán en la membrana plasmática. La síntesis de ARN viral progenie se realizará a partir del ARN complementario catalizado por la nucleoproteína y las polimerasas. Las proteínas del virus son entonces procesadas, expresadas y eventualmente reunidas con las copias de ARN viral en sitios de reproducción en la membrana de la célula infectada. Las partículas virales formadas brotan de la célula por gemación, quedando envueltas por una bicapa lipídica procedente de la célula infectada y conteniendo las glicoproteínas virales de la superficie, HM, NA y M2, rodeadas de moléculas de ácido ciálico. De esta forma, se pueden infectar más células. Para detener la infección de la influenza, los científicos han descubierto cuerpos monoclonales humanos capaces de neutralizar al virus. Estos anticuerpos se unen específicamente a las proteínas HA y penetran junto al virus a la célula. Cuando baja el pH en los endosomas, los anticuerpos permanecen unidos a un epítopo altamente conservado localizado en la base del complejo HA. Esto hace que los anticuerpos bloqueen el cambio de conformación del complejo HA. De esta forma se previene la fusión del virus y su infección. El virus atrapado se degrada sin dañar la célula. Algunos anticuerpos también pueden impedir la unión inicial de las proteínas HA a los receptores epiteliales. Se unen a un epítopo altamente conservado cerca de las proteínas HA, impidiendo la activación. Reconociendo el tipo de cepa virulenta que infecta al cuerpo, se puede generar una respuesta inmune y el cuerpo puede permanecer sano. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos vacunamos contra la influenza cada año? ¿O por qué este virus presenta tanta variabilidad? Vamos a conocer un poco acerca de las variaciones antigénicas y cómo el virus cambia. Los virus de la influenza A varían poco de año a año. Es un proceso llamado deriva antigénica. Estas pequeñas variaciones son la razón por la cual la vacuna de la influenza debe de ser actualizada cada año. También pueden tener variaciones genéticas drásticas denominadas cambios antigénicos, que pueden causar una nueva línea de influenza contra la que se puede o no tener inmunidad. Si estas cepas se dispersan entre las personas, pueden llegar a causar una pandemia. El sistema inmune tiene como objetivo dos proteínas específicas en los virus de la influenza A, la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina posee 16 tipos de variaciones proteicas hasta la fecha, mientras que la neuraminidasa tiene 9. A partir de las combinaciones de estas proteínas, los científicos denominan a los virus de la influenza. Por ejemplo, el subtipo H5N1 tiene la proteína hemaglutinina subtipo 5 y la neuraminidasa subtipo 1. Los cambios antigénicos pueden ocurrir cuando dos tipos de virus de influenza distintos circulan en el ambiente. Estos invaden y se multiplican dentro de la misma célula. Allí los virus parentales pueden intercambiar o mezclar el material genético y crear un nuevo virus. Por medio de la redistribución de los 8 segmentos genéticos de cada virus, se puede crear, en teoría, 256 posibles combinaciones virales. Los virus pandémicos también pueden emerger de otra forma. Entre estas se encuentra la adaptación. Los científicos creen que el virus H1N1 del año 2009 fue un producto de dos virus de la influenza A que estaban circulando entre los cerdos. Se cree que los virus se mezclaron y se adaptaron para crear un nuevo virus con la capacidad de afectar a la gente. Si un virus emergente se transfiere de forma eficiente de persona a persona, sería un reto para los científicos producir una vacuna efectiva lo suficientemente rápido para eliminar su dispersión. Pero, ¿por qué todo el mundo habla de la influenza? ¿Por qué se ha convertido en un tema tan recurrente? Vamos a conocer un poco acerca de las pandemias de la influenza y de la última pandemia que ocurrió en el año 2009. Las pandemias de influenza han ocurrido por cientos de años. Hubo 3 pandemias durante el siglo XX, en 1918, 1957 y 1968, siendo la pandemia de 1918 la más drástica, ya que causó la muerte de más de 50 millones de personas en todo el mundo.
La primera pandemia del siglo XXI inició en el año 2009. Debido a que hoy en día hay un aumento en la cantidad de viajes internacionales diarios, los virus pueden dispersarse de forma más rápida. En cuestión de horas, una persona infectada con una nueva cepa de influenza podría propagar el virus a personas en otras partes del mundo. Existen centros de investigación en donde se trabaja para mejorar el control y diagnóstico de la influenza, así como para encontrar una cura. Estos esfuerzos incluyen las pruebas de nuevos medicamentos y nuevos tipos de vacunas. De esta forma se puede determinar qué cepas podrían llegar a convertirse en pandemia. Guatemala no es un país excluido de esta realidad de la influenza. Veamos qué pasó en Guatemala en el año 2009. En el año 2009, luego de la confirmación del Ministerio de Salud, los centros educativos públicos y privados suspendieron clases. Tras la muerte de un niño de 12 años que, a pesar de no haber fallecido debido al virus, sí se encontraba contagiado, se temía que el virus ya se encontrara rondando masivamente en los colegios y escuelas capitalinas. Sin embargo, se logró controlar y evitar que el brote se dispersara más. En el 2010 se realizó una campaña de vacunación contra la influenza H1N1 a nivel nacional. Sin embargo, únicamente 1.300.000 personas fueron vacunadas. Actualmente, la influenza representa una gran amenaza para la población guatemalteca. Gracias por su atención y espero que nunca contraigan el virus de la influenza. Adiós.